Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a hablar de la fe, de un hombre que era como tú y como yo, con las mismas pasiones, quizás los mismos miedos, los mismos temores, pero con mucha fe. Eso lo diferenciaba quizás de ti y de mí. Así que vamos a Primera de Samuel, los que tienen Biblia, que a mí no me gusta leer sola. En Primera de Samuel, bueno, todos conocemos, voy a hablar de David. Sabemos que, bueno, el origen de David, por si alguno no ha leído la historia del rey David, pues era hijo de Isaí, tenía 7 hermanos, era de Belén, de Judá, y bueno, los 3 hermanos de él servían como soldados del ejército del rey Saúl. David, pues al ser el menor, porque era el menor de los 3 hermanos, pues era el que le daban la tarea de cuidar las ovejitas, ¿no? Porque pues no podía ir tampoco a la guerra porque era, dice la Biblia que era un muchacho joven, entonces no tenía edad para estar en el ejército, porque en ese entonces pues iban al ejército cuando tenían unos 20, 21 años, por ahí así, y pues David cuidaba sus ovejas, pero las ovejas de su padre, pero mientras cuidaba las ovejas de su padre, pues él se estaba formando, o sea, se estaba formando su carácter, porque cuidando las ovejas de su padre, la Biblia no lo relata, pero imagino que él tenía una relación con Dios. Porque para él tener una fe como la que él tenía, es porque tenía una relación con Dios. Porque de otra forma él no podía confiar de la manera en que él confió de que Dios le iba a librar del gigante. Todos conocemos la historia del rey David, ¿no? Cómo venció al gigante. Pero si alguno no la conoce, pues la podemos encontrar en Primera de Samuel 17. Todo esto que le estaba diciendo, esta información de dónde era David, cuántos hermanos tenía, la encontramos en Primera de Samuel 17, 12 al 13. Y ahora vamos a mirar en Primera de Samuel 16, 18 al 19. Todos sabemos que, bueno, David se había formado por allá donde nadie lo veía, ¿no? Y yo creo que así se forma un guerrero de Dios. No es necesario tener gente que nos esté viendo, sino que él se formó en lo secreto, pero Dios lo veía. Y bueno, y una cosa que me parece muy interesante es que nadie conocía mucho a David, porque era un pastorcito de ovejas, mientras que los hermanos de David pues eran más reconocidos. Bueno, y vamos a leer como dije, en Primera de Samuel 16, 18, porque hay algo que me llama mucho la atención, y es que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió, esto fue cuando Saúl venía un espíritu que le atormentaba, y entonces mandaron a llamar, buscaban quien tocara el arpa para que viniera a tocar y el espíritu se ahuyentara, ¿no? Porque hay poder en la alabanza. Bueno, y entonces uno, por ahí dijo, un criado de Saúl dijo que él conocía a un hombre que era prudente, que era, sobre todo que Jehová estaba con él. Como a veces, ¿no? Nadie lo conocía, pero este chico lo conocía, ¿no?
conocía a David y había visto ya el potencial que había en él. Entonces, bueno, lo mandó a llamar, pero algo que me llama mucho la atención es que y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Sí, claro, el que estaba con las ovejas por si acaso le enviaba a otro, pero le recuerda lo que era. Bueno, entonces eso me llamó la atención porque digo, a veces nadie conoce el potencial que hay en una persona, pero Dios siempre pone personas que ven y aunque el enemigo muchas veces no quiere recordar lo que hay en nuestra vida, Dios siempre nos hace ver diferente. Y bueno, así que trajeron a David. Bueno, ya todos conocemos la historia y si no la conocéis podéis buscarla en vuestras casas. Primera de Samuel 16, mejor dicho, podéis leer todo el capítulo o todo todo el libro de Primera de Samuel y así os enteráis bien para que... Es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención cuando estabais hablando de los héroes de la fe. Dios me habló con esto cuando escuché, porque yo escuchaba lo que contaban de los héroes de la fe, y la verdad que desde ese entonces Dios me habló a mí con esto, y yo dije, si un día voy a compartir, ya tengo de qué compartir. Bueno, así que no es que sea solamente eso, sino que cuando Dios te habla tan claramente, pues tú no tienes duda de nada, aunque tengas miedos y todas las cosas, pero tú sabes que Dios te habló y qué es lo que vas a decir, ¿no? Bueno, de todas maneras sabemos que como bueno, él estaba cuidando sus ovejas, iba, de vez en cuando venía donde su padre, era un muchacho muy obediente. Sabemos que, bueno, su padre lo envió a llevarle provisión a sus hermanos y a ver cómo estaba. Y entonces sus hermanos incluso se enojaron con él porque pensaron que había ido solamente para ver cómo iba la batalla, ¿no? Pero resulta que él, y esto lo vemos, él había ido y le indignó mucho cuando vio que un hombre, un filisteo, estaba desafiando al Dios de Israel. Y yo creo que a veces cuando escuchamos la gente que habla mal de Dios, eso también nos tiene que dar un coraje, ¿no? Por dentro. Porque a veces de verdad que uno escucha que la gente reniega y bueno, yo que sé que dicen tantas cosas y a uno como que le dan no sé qué, porque uno dice, si esta gente supiera el poder de Dios, no se referirían a Dios de esta manera. Y bueno, total es que cuando uno tiene tantos miedos y tantos temores en nuestra vida, todo lo ve inmenso, todo. Puede ser algo pequeño, pero uno lo ve súper grande. De todas maneras, dice la Biblia que este hombre era muy grande, muy fuerte, y claro, y todos los que lo veían, pues se asustaban y huían de él, porque tenían mucho miedo. Y no es para menos, yo también me hubiera asustado. Y eso lo dice en 1 Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿no? Entonces a esto le agregamos, o sea, ver una persona tan grande y encima uno tiene temor, pues esto lo ve mucho más grande, ¿no? Y uno quizás delante de una persona así, pues uno se ve como una hormiga y dice, no puede ser, nadie puede pelear con él, contra este gigante. Bueno, y vemos que David fue entonces a llevar la provisión y escuchó, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A los escuadrones del Dios viviente. No, David sabía muy bien quién estaba con él y quién estaba también con los israelitas, pero los otros no tenían ni idea de quién era, en qué Dios ellos creían, pero David sí. Y ahora vamos a Primera de Samuel 17, del 32 al 37, que ahí es donde me quiero centrar. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era, como que le dice, recuerda que tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David a Jehová, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos que el rey Saúl debía de ser el que daba ánimo a sus soldados, pero no, él también tenía miedo como su ejército, como sus soldados, ¿no? Y David, que era, por decir algo así, un don nadie, fue el que fue a decirle que tuviera ánimo, que no desmayara ninguno, que él iba a enfrentar a ese gigante. Y Saúl le dice, no podrás porque tú eres un muchacho y él es un guerrero. O sea, él tenía toda su vida, había sido un guerrero, ¿no? Entonces estaba preparado, pero lo que Saúl no sabía era que David también se había preparado, no donde nadie lo vio, como dije antes, él se había preparado y estaba mucho más capacitado que este gigante, que había sido un guerrero, pero confiaba en su fuerza, en su armamento. Pero David confiaba en Dios, y que el Dios que lo había librado del oso y del león, lo iba a librar también del filisteo. Entonces, esa es la fe que nosotros también debemos de tener, que el mismo Dios que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz, que nos rescató del odio, de la amargura, del resentimiento, de las drogas, del alcohol y yo qué sé, de tantas cosas, ese mismo Dios puede rescatarte de los miedos que tengas hoy día y de los temores que tengas. Por eso yo hoy estoy aquí, porque dije, el mismo Dios que me salvó, ese mismo Dios puede ayudarme y darme la valentía para pararme ahí y compartir. Entonces, porque yo creo en que el Dios, si era más difícil que me salvara y que me librara de un montón de cosas que me libró, ¿cómo no va a poder estar conmigo aquí? Y no solamente a mí, a los que nos están viendo por las redes, los que estáis aquí, que tenéis una cantidad de miedos, de temores, de complejos,
y yo qué sé, de tantas cosas. Pues el Dios que te ha rescatado de todas esas, que te sacó de las tinieblas a tu luz admirable, y tú más sabes de qué te ha rescatado, puedes seguir haciéndolo. Si lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo, porque Dios, nuestro Dios, no cambia para nada. Él sigue siendo el mismo Dios. Dice la Biblia que es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y es muy importante que yo sé que a veces decimos, es muy malo escuchar a veces todas las voces que vienen y susurran a nuestros oídos y dicen, tú no puedes, tú no vales. Mira, hay gente más capacitada que tú. Eso sí que valen. Eso sí lo pueden hacer, tú no. Mentira, tú no tienes que escuchar, porque si David hubiera escuchado la voz de Saúl, se desanima y no va a enfrentar el gigante, porque le dijo, tú no podrás. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? No, lo digo por mí. Entonces, que me dice, no, no podrás hacer esto porque mira que tú, mira que... Mentira. Entonces, David ya sabemos que confiaba plenamente en Dios y sabía que el mismo Dios que lo había librado de todo eso, lo iba a volver a librar. Entonces, una cosita, no tenemos que escuchar las voces que vienen a susurrar a nuestros oídos, porque muchas veces son más mentiras y mentiras. Debemos de creer, si la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pues debemos de creer en eso y aferrarnos en esa palabra, en la palabra de Dios. Así que quería para terminar 5 principios para vencer los gigantes en nuestra propia vida, porque tenemos gigantes en nuestra propia vida. Quizás algunos no sea de que les dé vergüenza, por ejemplo, hay muchos sinvergüenza, quiero decir que no les da vergüenza, no les da vergüenza hablar, pero tienen otra clase de gigantes que enfrentar. Y hoy es el día de enfrentar a esos gigantes. Entonces, voy a decirles 5 principios para vencer los gigantes en nuestra propia vida. Primero, la importancia de conocer a Dios. Eso es muy importante, como David lo conocía y sabía quién era él. Y segundo, debemos conocer las armas que tenemos, con las que nosotros contamos. Y tercero, necesitamos reconocer todos los miedos que tenemos, los temores, los gigantes con los que tenemos que enfrentarnos cada día. Debemos reconocerlos y reconocer que necesitamos ayuda. Eso es muy importante. Y cuarto, no debemos de dejar intimidarnos por lo que vemos. Porque cuando vemos al gigante, entonces nosotros nos vemos como hormigas y nos llenamos de miedo. Y entonces ahí es cuando perdemos. Entonces no debemos dejar intimidarnos por lo que vemos o por lo que oímos. Es muy importante. Y quinto, nuestro mayor deseo siempre debe ser que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Y bueno, pues esto era lo que quería compartiros. Así que muchas gracias a los que nos estáis viendo por las redes y que no os olvidéis que valéis mucho para Dios y que es tiempo de derribar esos gigantes, porque tú que nos estás viendo por las redes también tienes gigantes que vencer.